tecnología nos atropella. Bien. Ok, yo quisiera que pudiéramos hablar en esta mañana acerca de parte de lo que hablamos hace 8 días. Y es lo siguiente: la Biblia dice que aquel que es un verdadero creyente está basado en el fundamento que Dios ha establecido. ¿Cuál es el fundamento establecido por Dios? Jesucristo mismo es la base, es el fundamento, es sobre lo cual nuestra vida, sobre quién nuestra vida debe ser edificada, ¿verdad? Y dice la Escritura que el fundamento ha sido puesto, y si alguno pone otro fundamento, esto no es de Dios. Así que el fundamento de la iglesia, y el fundamento que hablamos hace 8 días, y es lo siguiente, debe ser el Señor Jesucristo. No puede ser nada ni nadie diferente. Y a veces pensamos que tenemos nuestra vida fundamentada en Cristo, pero en realidad la tenemos la Biblia dice en otras personas, en otros asuntos. Y dice, algunas personas viven solo para sus hijos y están enfocados únicamente en que sus hijos estén bien. Y eso entonces se constituye la Escritura fundamental, que el fundamento está en Cristo. Algunos están basados en su cónyuge y dependen. Si tú te mueres, yo me muero. Pues la Biblia dice que somos una sola carne, pero que hasta que la muerte los separe. O sea que si el Señor se lleva a uno de los dos, tendremos que sufrir el dolor de la separación, pero nuestra vida allí no acaba. Algunos están cimentados y fundamentados 100% su vida en su provisión, y su vida está enfocada en qué más hago para ganar. En realidad la tenemos la Biblia, si tú mueres, yo me muero. Gana mucho porque no alcanza. La Biblia dice que somos. Así que debemos cambiar el fundamento de nuestra vida. Dile a alguien: debe cambiar el fundamento de tu vida. Y si el fundamento, y si el fundamento de tu vida es Cristo, afiánzate en todas las áreas de tu vida, para que no solamente en lo espiritual, no solo en lo espiritual, sino en cada aspecto de tu vida, realmente el fundamento sea Cristo. Pero hoy quisiera hablar acerca de lo siguiente, y vamos entonces a hacer un pequeño salto, y dentro de 8 días, si el Señor lo permite, retomaremos la línea acerca de las características de un discípulo. Esto tiene que ver, lo que te voy a hablar, y es fundamental, es una de las características principales, que si tú y yo entendemos, entonces cimentados y fundamentados 100% tu vida en su provisión, la obra de Dios, y su vida en cada aspecto de tu vida. Cristiano debe ser un obrero de Dios. Todo verdadero cristiano debe ser un obrero de Dios. Todo verdadero cristiano debe ser un obrero de Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué será eso? Bueno, vamos a mirar un poquito 3 puntos en esta mañana y vamos a revisarlo a la luz de la Escritura. Les decía que tuve oportunidad y tengo oportunidad cada semana de enseñar 3 veces, realmente el fundamento sea Cristo. Compartía con mi esposa las características principales que si tú y yo entendemos, entonces, y encontramos cada vez cosas interesantes, porque de un solo texto bíblico, de un solo versículo, tener una riqueza, o de hecho tenemos una riqueza extraordinaria. No debemos ser simples cuando vamos a la Biblia, sino tenemos que detenernos. Un verdadero discípulo de Cristo es un obrero, y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano que quiere agradar al Señor es un obrero, es un obrero. Vamos a ver qué significa eso de ser un obrero. Pero quiero hablar de 3 puntos en esta mañana, como normalmente lo hago, 2 o 3 puntos. En esta mañana quiero tocar 3 puntos, que el Señor nos dé gracia por el tiempo. Un verdadero cristiano trabaja en cimentados y fundamentados 100% de tu vida en su provisión, la obra de Dios. Y su obra
de Dios. Verdadero cristiano trabaja en la obra de Dios. Segundo, una riqueza, o de hecho tenemos una riqueza. Es una pregunta. ¿En qué consiste la obra que tú como cristiano debes hacer? ¿En qué consiste la obra que tú como cristiano, debes hacer? Primer punto, un verdadero cristiano trabaja en la obra de Dios. El segundo es, ¿en qué consiste la obra que tú como cristiano debes hacer? Y estoy hablando del principio general, no de los dones particulares que cada uno pueda tener. Ahora vamos a hablar del principio general cuando vea este punto. Tercero, una de las señales de crecimiento y madurez espiritual es que enseñas a otros. O mejor, es que no es cuando vamos a la Biblia, sino tenemos que detenernos. Las señales de crecimiento y madurez espiritual es que estás enseñando a otros. 3 puntos fundamentales. Si tú como hijo de Dios lo logras entender como hoy, cristiano, debes hacer este punto. Tercero, el propósito de este ministerio avanzaría. Si tú y yo no entendemos esto, casi que es mejor decir apaguemos, cerramos y nos vamos. Porque no estamos aquí para venir a pasarla buena, ni solamente para venir a que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, a que Dios nos perdone, a que Dios una de las señales de crecimiento, todo eso es 3 puntos fundamentales, sin olvidar el objetivo principal. ¿Están aquí conmigo? Y yo te quiero hablar hoy para exhortarte a lo que tú y yo debemos entender y debemos hacer. Antes de entrar en materia, ¿qué es un obrero? Y yo no sé, algunas personas hoy no vinieron, pero si tú estás aquí hoy y obedeciste a la instrucción del Señor de venir como hijo de Dios, lo logras entender. 3 puntos. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en un sepelio y fui a dar una palabra, unas honras fúnebres a una familia que durante un tiempo se congregaron con nosotros y ya no lo están haciendo más, no se están congregando, no están con nosotros pero no se están congregando. Y él me decía, pastor, nuestra actividad, sin olvidar el objetivo principal, ¿están aquí conmigo? Llegar el domingo a clase, y yo te quiero de venir a... No, entonces yo mejor le dije a mi familia, eso para ir a dormir a la iglesia, no, mejor no vamos. Y yo le estaba diciendo, mira, te quiero decir lo que le he dicho a varias personas de la congregación. Si por alguna razón todavía tu trabajo puede interferir un poco con el tiempo de venir a la iglesia, listo. Si debe salir algo antes, sal antes, no importa, pero ven a la casa del Señor. Si tienes que venir después, no importa, pero ven a la casa del Señor. Y lo mismo te quiero decir hoy, le dije yo a esta persona, a la cabeza de familia. Si tu actividad laboral, y a cada uno el Señor le dará entendimiento, interfiere para que puedas estar a las 9 de la mañana, te animo y te invito a que vuelvas a congregarte, y así sea que tengas que llegar a las 10, llega a las 10. Claro, a veces la gente, entiendo, le da vergüenza llegar tarde, salir antes, pero hoy lo digo públicamente, si tú tienes que salir antes, y yo lo sé, no te avergüences, el Señor lo sabe. Ahora, que eso no sea excusa para que los que no tienen que salir, entonces digan, pues como el pastor dijo que yo me podía dar antes y hoy me quiero ir más temprano para donde mi abuelita, pues me voy a las 9:30 del... La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que eres bendecido por estar en esta mañana aquí. Y desde aquí bendecimos a los que hoy no han venido. Sea cual fuera la razón por la que decidieron no venir, desde aquí los bendecimos. Pero también desde aquí oramos para que puedan entender que lo que la Biblia dice es verdad. Y dice que no debemos dejar de congregarnos. No hay ninguna razón bíblica. ¿Qué es un obrero? Es un trabajador, es un productor, es el que realiza una obra. El apóstol Pablo está hablando, la Biblia dice, del Evangelio cuando habla de un obrero de Cristo. Está hablando de la predicación del Evangelio y de la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, la predicación del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ninguna razón, somos obreros de Dios.
Por lo tanto, participamos de la obra de Dios. Y si somos obreros, predicamos el Evangelio y hacemos discípulos. Ahora, si todos somos cristianos, debemos ser un trabajador. Somos llamados a ser obreros. Vamos a mirar punto por punto y vamos a ir a las Escrituras. Esa es la obra de Un Dios. cristiano trabaja en la obra de Dios. Es el primer punto. Un verdadero cristiano trabaja en la obra de Dios. Es un error frecuente pensar que los que trabajan en la obra de Dios son los ministros. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Esos son los obreros. Es lo que pensamos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y yo quiero volver a traer un pasaje que tú y yo conocemos. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Acompáñame por favor al libro de Efesios en el capítulo 4. Esa es la obra de Dios. La pensamos. Si puedes decirle a alguien, dile con toda la claridad y todo el respeto. Y díselo con toda la ternura y el cariño. Dile así: no uses la Biblia como excusa para tus deleites. Eso es que la Biblia, capítulo 4. Díselo así: no uses la Biblia como excusa para tus deleites. Dile más bien esto: usa la Biblia como bendición para tu vida. Díselo: usa la Biblia como bendición para tu vida. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque si tú lees los primeros versículos del capítulo 4, está hablando de que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió no es sino que antes había bajado lo más profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad. No, listo. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Es la Biblia mismo, el Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de que son los dones del Hijo, los dones ministeriales. A unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Refiriéndose al Señor Jesucristo, porque si tú lees los primeros versículos, entonces podríamos decir: el Señor constituyó a toda esa gente, a todos esos manes, que ven a ver qué hacen ahí, que hagan la obra ahí. Eso a mí no me toca. Pero no, tenemos que seguir leyendo. Versículo 12 dice: ¿a fin de qué? Llevó cautiva la... ¿Para qué puso Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar, ¿a quiénes? ¿A los qué? A los santos. A San Pedro, a San Pablo, a San Judas Tadeo. Ayer cuando iba a tener la enseñanza en aquellas honras fúnebres, estaba meditando sobre un pasaje, y también a veces pues medito sobre cómo me voy a dirigir a la gente. Entonces yo digo, pues como la mayoría son religiosos, yo no quiero decir la palabra dice, los cristianos decimos la palabra, la gente dice que es ¿cuál palabra? Entonces es bueno decir la sagrada, primero a ver qué hacen, escrituras. Hasta ahí todo está bien. No me toca. Pero también como la tradición se usa el Evangelio, y está aún traducido el Evangelio según San Pablo. Entonces yo dije, yo no voy a decir que Pablo dice, sino que San Pablo dice. Pero mientras llegaba y parqueaba el carro me arrepentí y dije, no, voy a hablar de Pablo. Voy a hablar de las Sagradas Escrituras, pero voy a hablar de Pablo. Porque decía, ¿y cuál san? Entonces el santo, eso es para los santos. Estaba meditando el Evangelio. No, todos somos santos, todos somos apartados de Dios y para Dios. Dile a alguien, tú eres santo. Díselo así con todo el corazón, eres un santo. Pero dile después esto, pero tan imperfecto. Eres una santa, pero tan imperfecta, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio según San Pablo de Cristo. Y dije, yo no voy hasta que todos lleguemos. Yo siempre les he enseñado que la palabra hasta significa o nos habla de proceso. Un desde hasta un hasta. Yo voy a trabajar hasta que me pensione. ¿Cuántos años necesitas trabajar? Un proceso de vida. Yo ya estoy más cerca a pensionarme que lo que estaba haciendo, que San Pablo dice, ya estoy pensando en mi pensión.
Eres no para santa, pensionarme, pero en tan el sentido imperfecta. de quedarme sin hacer nada, sino pues para ver que no me salga, por lo menos, que me salga alguito bueno. Si no tan bueno, por lo menos medio bueno. Ay, Jesucristo, ese es otro cuento. Pero eso es un proceso. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por ¿Cuántos años doquiera de necesitas todo trabajar? viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué puso Dios profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles? Para que tú seas edificado. ¿Para qué debes ser edificado? Para que nadie, perdón la expresión vulgar que voy a usar ahora, para que nadie te meta los dedos en la boca. otro cuento. Pero eso es un proceso. Para que tú sepas cuál es la verdadera doctrina de Cristo y para que entiendas qué es lo que tienes que hacer y lo hagas. Vamos a leer un pasaje, este mismo pasaje, perdón, en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, ¿Hasta los qué? evangelistas, los ¿Para qué pastores y puso maestros. Dios Eso quiere profetas, decir que evangelistas, un evangelista pastores, es un don maestros, para la iglesia. apóstoles? Un pastor es un don para la iglesia. Un apóstol es un don para la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dice, versículo 12 en esta versión: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. O sea que yo tengo como pastor la responsabilidad de prepararte para que lleves a cabo la obra de Dios. Parte de lo que Nueva Traducción dice así, y hemos hecho con el centro de crecimiento, ahora estamos en un stand-by en el centro de crecimiento, es prepararte. Pero ahora lo estamos haciendo a través de los grupos pequeños y las mismas reuniones dominicales. Buscan que tú puedas entender con claridad el mensaje de la Escritura, que yo te pueda hablar con claridad. Ahora bien, las herramientas Cristo para que tú entiendas dio lo los que siguientes tienes dones que a la hacer. iglesia. Por O sea eso que yo estoy tengo como pastor enseñando la lo que hoy responsabilidad estoy de enseñando. preparar. Entonces dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Y dice, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito tuyo? Que hagas la obra de Dios. Dile a alguien, tienes que hacer la obra de Dios. A eso te llamó Dios, para que lleves a cabo la hacer obra de Dios. Parte de las herramientas. Cristo. Lo dice el Señor, lo dice el apóstol Pablo, inspirado Dio los siguientes dones a la iglesia. O sea que yo tengo como pastor la responsabilidad. Sino de que tú seas formado para que tú hagas la obra. ¿Están conmigo? Segundo punto, ¿pero en qué consiste la obra que tú como cristiano debes hacer? Y ya lo había mencionado. Parte de la obra es que tú uses tus dones para claro que sí. Obra de Dios. Parte es que tú uses tus dones para que el cuerpo sea edificado. Pero yo no me quiero detener ahí, porque a veces nos quedamos solamente allí. Y tenemos una herramienta muy buena, probada, exitosa, en el centro de crecimiento para que podamos descubrir nuestra visión. Pero no dice el Señor, la obra por tu es que tú específico, sino lo que tú como hijo de Dios y cristiano debes hacer. ¿Me estoy explicando? Hay un propósito general y universal para todo hijo de Dios. Y eso no tiene nada que ver con los dones que Dios te haya dado. Tus dones tiene que ver con el propósito para cada hijo de Dios en general. La obra de Dios, ¿en qué consiste? Consiste en que tú tengas discípulos a quienes les has predicado el evangelio y les estés enseñando las sagradas escrituras. En eso consiste la obra de Dios. Así que si eres un hijo de Dios, tienes que tener gente a la que hayas predicado el evangelio y estás discipulando. Aló. ¿Qué dice la escritura? Ahora un paréntesis, de ahí la importancia de los grupos pequeños. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10.
Y repasando este pasaje fue que me motivé por el Espíritu a ahondar. Muy buena, probada, exitosa, que te estoy trayendo en el centro de recibimiento para que y si miramos hace 8 días, pero me quiero detener un poco. capítulo 3, a quienes les has predicado el evangelio. ¿Ya estamos allí? Y les estés Dice así: enseñando las sagradas gracia de escrituras Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra perito arquitecto es como el maestro de obra. ¿Cuál es el arquitecto de la obra de Dios? Dios. ¿Cuál es el perito? El maestro de obra. Entonces, en una obra hay un arquitecto. El arquitecto es el que hace el diseño y llama al maestro de obra y le dice: maestro, mire, estos son los cálculos, este es el diseño, usted tiene que poner estos fundamentos así y comenzar a construir. Entonces el maestro viene y toma ese diseño y llama a los obreros, y junto con los obreros comienza a construir. Y los obreros a su vez tienen auxiliares de la rusa. ¿Saben qué son auxiliares de la rusa? ¿Ah? Como alemanes. Auxiliares de la rusa no son de la mujer que vive en Rusia, sino los que hacen la obra de albañilería, los que son ayudantes, los que saben un poquito más. Entonces están los ayudantes, están los obreros, está el maestro de obra y está el arquitecto. Así es la obra de Dios. El arquitecto es Dios. El perito arquitecto, que es el maestro de obra, se llama en este caso el apóstol Pablo, que puso el fundamento. Hay obreros que son los que edifican encima de ese fundamento para que cada uno, los auxiliares, etcétera, puedan terminar juntos con todo el paquete del edificio. Y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Por qué el apóstol Pablo puso el fundamento? Porque él predicó a Cristo. Y los apóstoles son enviados, eso significa apóstoles. Así que en un nuevo lugar, los que son ayudantes, predicado Cristo, y una persona viene a hacer hacerlos un enviado de Dios, predica el evangelio, pone el fundamento. ¿Y qué sucede? En el caso del apóstol, el apóstol puso el fundamento y estableció ancianos. Esos ancianos son los que edifican encima. Entonces mira lo que dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que viene de Dios, y otro edifica encima. Los ancianos de las iglesias, que pueden ser pastores, o profetas, o maestros. Pero cada uno, ¿quién es cada uno? Cada hijo de Dios. Mire cómo sobreedifica. ¿Me estoy explicando? Dios diseñó la piedra angular, que es Cristo mismo. Pablo, siendo el perito arquitecto, puso esa piedra, que es Jesucristo. Sobre esa piedra, otros que son ministros edifican. Y los demás se llaman en este caso el apóstol que puso el fundamento. Entonces, hay obreros la iglesia que del Señor son Jesucristo no es una pirámide ni nada de esas cosas que se le cree, ¿no? Pero se edifica así. Sí, es al contrario. La base es Cristo y de ahí para allá los que edifican. Entonces mira lo que dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Estamos edificando. Bien. Ahora dice: pero nadie puede poner fundamento. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno, vivirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así. Y los demás, y de ahí para allá, los que edifican. Mira lo que dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito actual. Y dice así: Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto, ¿sí?, de ese edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Aquí hay otra versión que dice el maestro.
Les di una buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe cuidar o tener cuidado de la manera en que construye. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Si bien el mismo será salvo, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno, presta atención a los demás, de ahí, los que edifican una buena noticia de Jesús, prueba lo que cada uno enseñó. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe prueba lo que cada uno enseñó. Si unimos las dos versiones y todas las versiones, cuando dice Dios pondrá a prueba la obra, y en la otra dice Dios pondrá a prueba lo que enseñó, cuando obra no está hablando del don de servicio, no está hablando del don de misericordia, no está hablando del don de profecía, no está hablando del hablar en lenguas, no necesariamente solo de eso, está hablando de la obra y está hablando de lo que enseñó. Así que hacer la obra es enseñar. Tú vas a ser juzgado por lo que hayas enseñado. Y si lo que enseñaste estaba basado en el fundamento de Cristo y edificó a muchos, tu obra fue edificada en oro, en plata, en piedras preciosas, y al pasar por el fuego no se quemará. Pero si lo que tú enseñaste fue mezclado con mandamientos de hombres, cuando llegue el misericordia, no está hablando del don de profecía, no está hablando del hablar en lengua, esa obra se quemará. ¿Pero qué significa? Cada uno. Cuando la Biblia habla de cada uno se refiere a todos. Y cada uno en particular. No necesariamente solo de eso. Todos y cada uno en particular, si somos hijos de Dios, tenemos que enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? En primer lugar, el mensaje de salvación para que los demás puedan poner su fundamento, que es Cristo. Y en segundo lugar, lo que Cristo nos dijo que debíamos enseñar. El fuego no se quemará. Vayan por todo el mundo y anuncien. Eso que tú enseñaste vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tú eres un cristiano, eres un obrero, ¿y cuál es la obra que tienes que hacer? Enseñar. Dile a alguien, tienes que enseñarle a otros. Y aquí comienzan los conflictos, porque alguien dice, no, es que yo no soy pastor para ponerme a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? De pronto enseño cosas que no son. Y si me hacen una pregunta bien difícil, cientos de hombres, cuando llegue el que es Cristo, me preguntan por allá sobre y en segundo lugar lo que Cristo nos dijo que debíamos en el enseñar. Apocalipsis, ¿de qué color los caballos? De pronto yo digo, es que había jinetes en el Apocalipsis, ¿y cuál, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y que cuál será el último sello que será abierto? De los sellos, los únicos sellos que vayan por todo el mundo y anuncien. Me hacen una pregunta. Ahora déjenme decirles, si el Apocalipsis está en la Escritura, hay que estudiarlo, porque es parte del canon bíblico. Eso es bueno. Una de las personas que dirige grupos pequeños le pidieron que si podían ahondar sobre el Apocalipsis. ¡Qué bueno! Se acercó a mí y le dijo, está este libro, estúdialo. Aprovecha esas herramientas que tenemos. Es bendición. Pero lo que me estoy refiriendo es que tenemos que enseñarle a nuestros discípulos, cada uno, las cosas está bien difíciles. Cientos de hombres, cuando lleguen, una de las personas, preguntas difíciles. Para eso están los pastores, y los pastores no saben, que busquen otro. No, mentiras, le preguntan al Señor. No, si el pastor no sabe, que investigue, que se meta con Dios, eso sí, que lea, que lea la Biblia. Grupos pequeños le pidieron, pastor, que no sepa cada uno las cosas bien difíciles. Bien, me estoy explicando. Cada uno será probado por lo que enseñó, pero algunos de pronto dicen, no, yo no, pues, ¿cómo voy a enseñar? Uy, me falta mucho. Yo también tengo que decir eso, me falta mucho.
Yo soy el primero en decir que me falta mucho. Pero mucho, mis hermanos, es mucho. Pero vamos a ver bíblicamente cómo lo manejó el Señor. Lo que quiero decir es que una de las personas difíciles. Si tú eres un cristiano, eres un obrero. Si eres un obrero, haces la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios es hablarle a otros de Jesucristo y es enseñarle a aquellos que les hablaste las verdades de Dios y enseñarles todo lo que el Señor nos enseñó, que les enseñáramos. Si no, no estamos viviendo como cristianos. ¿Cuánto tiempo hace que con cómo lo manejó el Señor? Lo que quiero decir es que una de las personas una de las señales, punto número 3, de crecimiento y madurez espiritual en tu vida es que estás enseñando a otros. Es que estás predicando el evangelio. Estás hablando de un obrero. Ayer poder tener la oportunidad de hablarle a personas que no conocen al Señor. Y le contaba a mi esposa, porque ella no me pudo acompañar por razones de trabajo, que me encontré con una mujer que yo la recuerdo cuando yo estaba en la universidad. Después de que terminé de la intervención y lo que hice fue predicar el evangelio de Cristo y decirle a la gente, fulanito partió con Cristo y si tú te quieres encontrar con él, no sabes si partirás con Cristo. La Biblia dice, y les prediqué el evangelio, que todo hombre es pecador y necesitamos la obra de Cristo en la cruz para que limpie nuestros pecados y sea el puente perfecto, porque Cristo no es un camino, Cristo no es una verdad, no es una vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida al Padre si no es por Cristo. Así de claro les hablé el mensaje. Y les llevé a la oración de fe, no pensando que necesariamente haya salvación, pero que si había alguno que realmente había entendido allí el mensaje, pudiera acercarse a Dios. Y varias personas se me acercaron y me dieron las gracias, y dijeron gracias a Dios. Pero se acercó una mujer y comenzó a decirme, qué oración tan hermosa. Yo no la dejé ni hablar y le dije, yo te conozco. En la Javeriana, año 80 y pico. Me dijo, sí, yo estudié en la Javeriana. Y le pregunté, ¿y qué estudiaste? Es que no recuerdo. Odontología. Claro, tu rostro me es familiar. Y les llevé a la oración de fe, no odontología en el primero. Entonces uno se relaciona, se veía con la gente. Yo memoria visual. Entonces hasta le hice un chiste a mi esposa porque ella me decía, es que pasaron 30 años. 30 años hace de eso. Pensando que necesariamente haya salvación. ¿De qué estudiaste? Yo miré a esta señora y dije, yo la conocí hace 30 años. O sea que ahorita han pasado 30 años. Y ustedes saben qué pasa con el paso del tiempo. Más bonito nos ponemos, amén, eso. Ya no les voy a hacer el chiste porque ya nos pusimos. Pero ustedes se lo imaginan. El privilegio. Odontología. Claro, tu rostro no es familiar. Y les llevé 30 años. Y se me ocurrió una idea. 30 años hace de eso. Tarjetas Pastor Albita, le vamos a sacar del presupuesto de evangelismo. Evangelísticas. Que yo si yo voy a una de estas reuniones, entrego mi tarjeta y les hablo de Cristo otra vez. Si cada uno pudiera tener tarjetas evangelísticas, tengan tarjetas. Y van a cualquier lado y entregan la tarjeta. Mira, soy cristiano. Yo hablo con mis clientes. Entonces, haya salvación. ¿De qué estudiaste? Yo miré hice la oportunidad. Yo soy pastor. No, claro, algunos salen corriendo cuando dicen que soy pastor. Pero he procurado, y lo he visto por lo que la gente dice, dar testimonio. Entonces la gente me dice, es que yo quiero 30 años hace de eso. Pero es por lo que sale por mis poros, porque tengo a Cristo, no por mí. Tengo el Espíritu Santo. Y la gente dice, yo quiero trabajar con usted.
Y es oportunidad para decirles, soy un hijo de Dios, soy cristiano. Con un negocio que estoy ahí como trabajando, me dijo, es que usted está el domingo en la iglesia. Estoy esperando que me vuelva a decir y la próxima vez, evangelístico, y el visto por lo que la gente dice, la reunión, hablamos del negocio. Cada momento y cada oportunidad que tengas, aprovéchala para hablarle a otros de Jesús. Y ora al Señor para que te conceda tener esos discípulos que debes tener. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué nos muestra la Escritura? ¿Cuánto tiempo se tomó el Señor con sus discípulos para enseñarles a la gente para la obra del ministerio? ¿Cuánto tiempo? Los que son muy estudiosos de la Biblia, ¿cuánto tiempo se tomó Jesús para estar con sus discípulos, enseñarles y prepararlos y enviarlos a hacer la obra del ministerio? ¿Cuánto? 3 años y medio. Sí, señora. Muy bien. Los que dijeron 3 años. Estoy esperando que me vuelva a decir y la próxima vez. Entonces, evangelístico, y el visto por la cual no estoy preparado. Pero te quiero mostrar que aunque el Señor se tomó 3 años y medio para preparar a sus discípulos para enviarlos a hacer la obra, se tomó mucho menos tiempo para decirles, vayan y prediquen el Evangelio. Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12, Marcos capítulo 6, versículo 7, ¿están allí? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los discípulos para enseñarles a la gente para la obra y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni ¿cuánto tiempo? Los que son sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Pero te quiero mostrar que aunque el Señor se tomó 3 años y medio para preparar hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Qué fuerte! Que te rechacen a ti significa que rechazan a Jesús. Sus discípulos para hacer nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni ¿cuánto tiempo? También un poquito de misericordia. Antes de ir, clama al Señor para que sus corazones sean preparados y no rechacen el mensaje. Ahora, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué estaban predicando? El Evangelio. Y echaban fuera muchos demonios. Los que se sandalias y no vistiesen 2 túnicas. A Jesús, sus discípulos para hacer nada por el camino. La mayoría tienen. Se me perdieron mis queridos Marcos 6. Marcos 6. Estamos en Marcos 6. Terminamos en el versículo 13. Y vuelvo a leer el 13. Marcos 6, 13. Dice: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Si no solamente volvemos a corriendo, predicaban que los hombres. Bien. ¿Cuál es el título que sigue después del versículo 16? Muerte de Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y la muerte de Juan? Algunos, si es estudioso, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó ni un año. No pasó ni un año desde que el Señor comenzó su ministerio y Juan el Bautista murió. Eso significa que estaban predicando. Tú necesitas 3 años y ungían con aceite conocer a Dios, muchos enfermos y los sanaban. Y si no solamente el Señor puede salir y predicar. Y voy a ser mucho más claro y contundente, bíblicamente hablando. El apóstol predicaban, como diría por allí San Pablo. El apóstol Pablo cae a tierra, recibe una revelación, tiene un encuentro con Jesús. El Señor le dice, él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es como cuando se le meten una espinita. ¿Cuántos han tenido una espina dentro de la piel? Y comienzan a hacerse así. Si te oprimes, pues te chuza más la espina, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa escritura.
Entonces Pablo, creyendo estar haciendo lo correcto, lo que estaba era metiendo Y un año. en su propia Claro, vida, y contundente. porque creía estar sirviendo a Dios, pero estaba en contra de Bíblicamente Dios. hablando. Le dice, dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y le da la indicación que tiene que ir a un lugar para saber lo que había de hacer, el llamado que el Señor le había hecho. El apóstol predicó, donde como estaba diría el allí profeta Paucho, Zacarías. Y este profeta, dice la Biblia que Pablo encegueció y tuvo como unas escamas en sus ojos. Y cuando el profeta oró con todo el temor, porque decía, este es el que asola, azota, destruye a los cristianos, mata a los cristianos, ¿cómo puedo yo estar con él? Pero la gracia del Señor está allí. Este hombre le predica a Pablo más claramente el mensaje, le habla proféticamente la razón por la cual el Señor Jesucristo le ha escogido, ora por él, le impone las manos, las escamas caen de los ojos de Pablo, está 3 días sin que no come ni bebe nada, y al tercer día dice, sale, y comenzó a hacer la obra de Dios, a predicar el Evangelio. Realmente pasaron 14 años para que él comenzara a desarrollar su ministerio apostólico como tal. Pero la gracia del Señor está allí, y desde el primer día comenzó a predicar el Evangelio. Desde el tercer día, o a los pasados 3 días, comenzó a predicar el Evangelio. Así que este hombre le predica a Pablo, caen de los ojos de Pablo, ni 2 ni 5 de preparación para saber cómo predicamos el Evangelio. Y yo lo hablaba días atrás. La Biblia dice que el Señor te dará las palabras en aquella hora y no sabrás qué decir, pero Él mismo pondrá palabras en tu boca. No rehúses hablarle a otros de Cristo, porque si hay una persona realmente interesada, escuchará el mensaje y tú tendrás tanto para decirle que la persona será impactada en su corazón. No pienses que Dios no te puede usar, todo lo contrario, Dios te va a usar con poder y autoridad porque eres llamado. Está 3 días de Dios, sin que no come ni bebe nada, y al tercer día dice, sale, y comenzó a estar aquí de preparación para saber cómo predicamos el Evangelio. Y yo quiero hacer la misma pregunta que hizo un hombre armado que entró a una congregación y encañonó a todos. Hablaba días atrás. No pienses que Dios no te puede usar. Todo lo contrario. ¿Cuántos son aquí cristianos? Levante la mano el cristiano. Y más de uno se fue por ahí con el rabo entre las piernas. Al contrario, Dios te va a usar con poder y autoridad. Hombre armado. No, yo solo vengo aquí. Ay, a mí me invitaron. Que entró a una congregación y encañonó a todos. Si me pueden levantar la mano los cristianos, contrario, Dios te... A esta pregunta nadie me levante la mano ni nada de esas cosas, pero la quiero hacer. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos somos? He tenido la oportunidad de hablarle de las cosas de Dios a una compañera de la universidad y ayer pudimos hablar por WhatsApp y ella me estaba contando, ella trabaja en un banco y me dijo, resulta que a mí, yo tengo, me preguntó, yo le hablé de unos proyectos y le dije, sí, yo diseño páginas web. Me dijo, ay, ¿diseñas páginas web para personas? Dije, sí. Y también para empresas, también. Me dijo, ay, tú me puedes ayudar. Porque yo en el banco tengo que conseguir 4 clientes al mes. 4, ojalá fueran estos. 4 clientes al mes. Empresas que tengan un movimiento entre 1.000 y 3.000 millones al año. Entonces me dijo, tú me puedes ayudar porque si me pudieras ayudar, tú me podrías pasar los contactos de tus clientes y yo hago mi trabajo. Y yo pensé para mis adentros, tiene perfectamente claro el propósito y para dónde va en el año. ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos tuviéramos perfectamente claro y el propósito y nos hiciéramos la meta? ¿Cuántos voy a ganar al mes? 20 personas. Y también al mes. Para empresas que tengan un movimiento. Mucho. 10. Mucho. 5 personas al mes. Pastor, si en 6 meses le he predicado a varios y ninguno.
Entre 2 personas al millones mes. al Una persona al mes. Mal contados acá puede haber 15, 20 personas. Si ganáramos una persona al mes, en el resto de meses que nos quedan del año, que son 10, uno que sepa multiplicar, ¿cuántas personas podríamos ganar? Sí, y en una de estas empresas, en 6 meses le he predicado a varios vas a hacer el presupuesto. Si no, entonces te llaman, como dicen en el ejército, a calificar servicios. O te aplican la prueba del ácido. Ha sido un placer. Hasta aquí llegó el contrato. El Señor no hace eso con nosotros al mes, pero nos motiva a que si en el resto de meses que nos quedan del año dicen en la obra de predicar y enseñar el Evangelio. 3 años y medio se tomó el Señor para estar con sus discípulos y enseñarles y prepararlos para enviarlos a hacer la obra como apóstoles. Pero se demoró tan solo 1 año, menos de 1 año, para decirles: vayan esto a calificar servicios. Para ir terminando, otra de las veces que es versículo 1. Espero en mi corazón que esta enseñanza haya quedado grabada, porque tenemos problemas técnicos y a veces está fallando la transmisión y la grabación. Y me gustaría que si queda grabada de predicar y enseñar el Evangelio. Prender un 3 años. Levánteme la mano todos los que saben prender un computador. ¿Cuántos de los que saben prender un computador saben entrar a internet? ¿Y cuántos de esos que saben entrar a internet alguna vez a YouTube? Versículo 1. Bueno, pues Testimonio a las Naciones tiene una cuenta en YouTube en donde se almacenan las predicaciones. Y esperaría que te sentaras solo o con tu familia o con quien quieras y escucharas nuevamente este mensaje el día de hoy. Hebreos capítulo 3 versículo 1. No les digo que mañana, de pronto la siguiente semana ya estaré hasta todos los que saben prender su vida. ¿Cuántos de ustedes saben? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor de Hebreos está hablando ¿a quién? Vuelvo a leer, piénsenlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quién está hablando? ¿A quién? A la iglesia. ¿Será que está hablando a los ministros? A los líderes. Tanto hermanos, a los santos también. ¿Pero a quiénes? A la iglesia, a todos. Saltemos al capítulo 5, versículo 11. Teniendo en mente que aquel que escribe Hebreos está hablando a toda la iglesia. ¿Quién? Vuelvo a leer 11 del capítulo 5 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el autor de Hebreos? Está hablando de que Jesucristo es el sumo sacerdote. Está hablando a judíos, israelitas que se convirtieron al cristianismo. Esa era la iglesia, pero es un mensaje para toda la iglesia de Cristo. Pero está hablando del sacerdocio de Cristo. Sigamos. Acerca de esto tenemos mucho que explicar, teniendo en mente que aquel que escribe para ¿qué es eso? Versículo 12. Porque debiendo ser ya que maestros, debiendo ser ya que maestros. Después de ¿a qué se refiere tiempo, el autor de Hebreos? Está hablando de que tantos años tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la doctrina de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es teniendo en mente justicia, porque maestros, debiendo ser inmaduros, maestros de enseñar a otros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿A qué se refiere? El autor de hablando de que dice porque maestros, y tú me vas a decir si lo que la Escritura está diciendo no es lo que yo te estoy enseñando. Nos gustaría, dice el versículo 11, decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y para maestros, a otros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado de toda la vida. Al que le caiga. No estoy hablando yo, lo dice la Escritura. Quiero volver a leer el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente. Hace tanto que nos gustaría, dice el versículo 11, decir mucho más. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños. Sólidos, es para los que no pueden comer toda la vida. Solos. Con mi esposa y otros pastores hemos hablado tantas veces de que en ocasiones encontramos ovejitas, nunca con nombre personal, pero nos sucede, que vienen a nuestras oficinas a pedir consejería. Y vuelve el perro arrepentido. Y vuelve a lo mismo. Y otra vez. Y otra vez. Por eso será que el apóstol Pablo dijo: a mí no me molesto escribirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Buscaría, dice el versículo. Otra vez. Entonces a veces hay que decirle a los hermanos en la fe: avanza, decide. Ser espectador te estanca, comprometerte te hace avanzar. Que vienen a nuestras oficinas a pedir consejería. Buscaría, dice, de leche, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para todos los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí lo bueno y lo malo no significa solamente si puedo fornicar o no. Se supone que eso ya lo sabemos. Lo bueno y lo malo significa que tú entiendas por qué eres cristiano, cuál es el propósito de Dios en tu vida y a qué te llama Dios. ¿Me estoy explicando? Por comprometerte, que vienen a nuestras oficinas a pedir consejería. Y lo hago porque aquí lo bueno y lo malo, algunos en la Iglesia de Cristo dicen eso es para los varones. En Romanos 16:12, si quieren ir vayan, si no quieren está bien, si quieren apuntar el texto luego lo revisan. En Romanos 16:12 dice: saluden. Yo, gracias a Dios, no le puse estos nombres a mis hijas, aunque los dos empiezan por T, para que fueran las dos iniciales T, R, G. Pero dice: saluden a Trifena y a Trifosa. No significa Trifena Ruiz Gómez, después Trifena Ruiz Gómez y Trifosa Ruiz Gómez. Eso de Trifosa suena como que tiene tres fosas. Esto es un fenómeno. Habría que ver cuál es el significado. Pero yo no le puse a mis hijas esos nombres, aunque son bíblicos. Algunos buscan en la Biblia para ver qué nombre le ponen a sus hijos. Yo pasé ese versículo por alto, ese sí no lo miré. Saluden a Trifena y a Trifosa que han trabajado mucho. Saluden en la obra. Yo, gracias a Dios, no le puse. ¿Han trabajado qué? Mucho. ¿Dónde? En la obra del Señor. O sea, hay unos que trabajan. Todos tenemos que trabajar. Y hay otros que trabajan mucho en la obra del Señor. Estas eran unas que trabajaban mucho. Había otros que trabajaban y estaban haciendo la obra. La pregunta: ¿estamos trabajando? No mucho, pastor. Bueno, sé honesto, no mucho o nada. Pero acá dice que trabajaban mucho en la obra del Señor. Saluden a mi estimada amiga Pérsida. Suena como pérfida, tampoco le pondré ese nombre. Que también ha hecho un gran trabajo para el Señor.
El apóstol está realzando y resaltando la labor de la mujer en el ministerio. La mujer tiene un lugar importante en el ministerio. Y el Señor me lo dijo años atrás respecto de Testimonio de las Naciones, la mujer, y lo he visto con mis ojos, tendrá un lugar importante en Testimonio de las Naciones. Saluden a Trifena y a Trifosa, pero acá dice que trabajaban mucho. Son mujeres y han servido al Señor. Pero mis hermanos varones, levánteme la mano los varones que están hoy, que hoy vinimos poco. Levánteme la mano los varones. Yo les animo y les exhorto a que tomen, mírenme aquí varones, no me bajen la mirada. Te animo, les exhorto en el nombre de Jesús a que hagan la obra de Dios. Juan, tienes que empezar a hacer la obra de Dios. Te lancé al agua, hermano. En tu casa, martes en la noche, hay un grupo. Le di una indicación a tu esposa, la obra del Señor. Le dije, dile a tu marido que están servido al Señor. Pero que él va a tener el privilegio de enseñar en el grupo. ¿Qué opina, hermano? Oiga, que lo cojan a uno así desde el púlpito, delante de toda la congregación, eso sí es terrible. Si al final me quieres dar un puño... Te lancé al agua, hermano. Va a tener, pero yo sé que años atrás, 10 o 15 años atrás, tú tenías un grupo y enseñabas a personas a caminar con Dios en la fe. ¿Es así? Es tu tiempo para que retomes. Privilegio de enseñar en el grupo. En mi grupo, el grupo que tengo los martes, estamos haciendo algunos ajustes. Tengo a Alejo ahí como mi Timoteo. El día que yo no estoy, Alejo, le digo, mi hermano, vas a dar la enseñanza. Y aun cuando yo estoy, mi hermano, léeme por favor los pasajes y ahí, podemos romper ellos. Y tengamos un tiempo con el Señor. Pero las mujeres tienen un lugar de bendición y preeminencia en la obra del Señor. Vamos a terminar aquí, no los quiero demorar más. Vamos a orar. Pero yo quisiera que pudiéramos salir de este lugar con el corazón claro, la mente clara. Y con la plena certeza de que si Dios ha dicho que somos sus hijos, y que si somos hijos somos obreros, y que si somos obreros tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos. Hermano, vas a dar la enseñanza. Y aun cuando ponte una meta, yo hice un desafío tiempo atrás acerca de que por lo menos una persona por mes pudieras orarle al Señor para que ganaras. Si alguno ya está trabajando en eso, sígalo haciendo, afiáncese, ore al Señor, pida al Señor la gracia para que le permita ser luz y testimonio. Yo estoy, mi hermano, léeme por favor los pasajes y allá. Es una estrategia que es bíblica, y tengamos obreros, es poderosa. Tener grupos pequeños nos da la oportunidad de crecer. Yo dedicarle al evangelio y hacer más. Hermano, vas a dar la enseñanza. Esos que están encargados de grupos pequeños. Así que solamente tienes que revisar lo que ya el pastor se ha ocupado de recibir del Señor. No es gran el trabajo que tienes que hacer, pero es bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, le damos gracias por tu palabra, porque nos has enseñado que tu obra consiste en enseñar. Y que de la misma manera en que tus discípulos se tomaron menos de un año para que tú les dijeras que fueran y predicaran, y 3 años y medio para ser preparados para ir a las naciones y ser apóstoles del Cordero, apóstoles del Señor Jesucristo, tus apóstoles, asimismo nosotros, si hemos caminado más de un mes, 2 meses, 1 año, 2 sígalo haciendo, afiáncese, ore al Señor, pide al Señor la gracia, y que de la misma manera a otros de Jesús, para enseñarles a otros el mensaje de salvación, y cada semana, al menos 1 hora semanal, apartar para discipular a otros. Gracias, Señor, por la estrategia bíblica de la multiplicación celular, porque cada organismo vivo tú diseñaste que tuviera células, que en la mínima unidad eran que tus discípulos se tomaban medio de un año para que tú les dijeras que fueras un espacio en el cual vamos a desarrollar tu ministerio, en donde podremos servirte enseñando a otros, predicando el evangelio y enseñando a otros. Danos la gracia, Señor, para que esa multiplicación sea una realidad. Y tú, años atrás, me hablaste acerca de 3 que discipulen 3, enseñarles a otros el mensaje de salvación. Vamos cada uno, cada semana, al menos 1 hora. La palabra dice que lo debemos hacer. Tú nos das la gracia para enseñar a otros, para predicar el evangelio y enseñar a otros. Danos las estrategias y confiamos, Señor, en que cada vez que lo hagamos, tú mismo pondrás las palabras en nuestra boca cuando se trata de predicar, pero nos harás fieles para mínima unidad. Eran que tus discípulos se tomaban medio de un año para que tú les dijeras que fueras un espacio en el cual en la fe.
Gracias, bendito Dios. Y dile al Señor, dame la gracia para hacerlo. Bendíceme, Señor, para tener la disposición para hablar de ti y para ser discípulos. Y quiero, Señor, antes Vamos a desarrollar de salir de este lugar, cuando se trata de tomar una determinación en mi corazón. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Traer personas a través de los grupos pequeños a la familia de Dios, a tu familia, que te sigan a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, dame la gracia. Dame la gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. predicar, Eres bendecido, harás fieles para en la disposición. Discúlpame por para hablar de ti en para ser en el tiempo. personas a Gracias través de los por grupos la paciencia pequeños y por permitirme tomar unos minutos más, pero te animo en el nombre de Jesús a que vayas con confianza y con plena certeza de que Dios está contigo a hacer la obra de Dios. Eres un obrero del Señor, vas a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Créelo, ya tienes lo que necesitas, créelo, ya tienes lo que necesitas, créelo, ya tienes lo que necesitas. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén. Pero te animo en el nombre de Jesús a que vayas